con los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres algunas reflexiones en relación al tema del aborto como un problema médico-social, incorporando ahora un poco más acerca del aborto, la interrupción legal del embarazo o el aborto terapéutico. Estas son reflexiones más allá del campo de lo que ustedes tratan generalmente cuando hablan del aborto, un tema biomédico. Es una reflexión en general porque son temas que uno los ve en el campo de la realidad del día a día. Entonces, para no hacerla más larga, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Y este es el índice de la presentación, consideraciones médicas y sociales del aborto. Voy a hablar sobre el aborto, un problema de salud pública, hablaremos sobre el aborto terapéutico y finalmente algunas conclusiones. En relación al primer punto, quiero decir que la definición del aborto considerada por la Organización Mundial de la Salud, la CIE-10, es la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas de gestación. Esto es lo que quisiera que recuerden bien. El aborto, cuando uno habla del aborto, incluso en tema biomédico, en las clasificaciones, hablamos de un embarazo hasta las 22 semanas. Es un aborto. Y esta definición se ha tomado en cuenta a la hora de hacer la normativa del aborto terapéutico en el Perú. Pero el aborto no es un tema nuevo, no es un tema que se presenta en estas décadas, en este siglo. El aborto es un problema de práctica antigua, desde la edad primitiva. Las diferencias son cómo es que se tomaba el tema del aborto en la era primitiva. El jefe de familia ejercía mucho mayores poderes sobre la familia, sobre la mujer, y entonces ejercía absolutos derechos sobre el fruto de la concepción, podía definir si se mataba, se vendía, qué hacer con el producto de la concepción. Esto cambia en la época griega, romana, donde la existencia de filósofos que empiezan a pensar en relación a la vida y al ser humano, plantean otras situaciones. Por ejemplo, Platón plantea que el aborto debiera prescribirse en caso de incesto, o cuando las personas tuvieran edad. Y Aristóteles plantea como una fórmula para limitar las dimensiones de la familia. En este caso, el feto se consideraba como parte de la madre y ella la que podía disponer del cuerpo. Pero Aristóteles avanza más, y probablemente en esa época muchos avanzan más y consideran que el ser humano no solamente está constituido de materia, sino también está constituido de espíritu. Y Aristóteles plantea una cuestión muy interesante, que es que el ser humano, cuando se desarrolla en el proceso de gestación, ingresa el espíritu, el alma, pero lo hace en forma tardía, y a eso le llama la animación tardía. Y es esa concepción, que es la concepción católica de los primeros años, que es tomada por la Iglesia Católica y le llaman la concepción ilemórfica, o sea, la concepción de que el alma ingresa en la gestación, pero no al inicio de la concepción, sino hacia finales, y a eso le llaman animación retardada. Entonces, en 1312, miren, muchos años después, esta concepción ilemórfica fue adoptada por el Concilio de Osena, que hasta ese momento no consideraba el aborto como un asesinato. Estamos hablando hasta el siglo XIV. O sea, fíjense ustedes, de los 2000 años que tenemos después de la era cristiana, hasta el siglo XIV no consideraba la Iglesia un problema de asesinato al aborto, entendido como el concepto ilemórfico de que el alma ingresaba tardíamente, y sus defensores mayores eran Santo Tomás de Aquino y más tempranamente San Agustín. Solamente en el siglo XIX, en 1869, la Iglesia cambia de posición y Pío IX dice y proclama de que el embrión adquiere el alma desde el inicio de la concepción y por lo tanto su condición de persona humana a partir de la concepción, y por eso condena ya a la Iglesia cualquier forma de aborto.
Dicho sea de paso, ustedes saben que en esa época toda la tecnología era básica, pero pareció ver que había unas celulitas que tenían eran como seres humanos en un microscopio muy artesanal y pensaron que ella era una persona y por eso es que definen eso en el siglo XIX, la iglesia. Un hecho importante del siglo pasado, el siglo XX, un hecho importante es el tema de los derechos humanos. El otro tema importante es la ética, que aparece hacia 1970, pero un hecho más importante en términos de la salud es el concepto de la salud pública en relación al tema del aborto. Y esto hace que los estados, a comienzos del siglo pasado, definan formas legales a nivel de los estados para que el aborto no siga produciendo muertes en las mujeres o daños en su salud. Y es que regulan el aborto de parte de los estados. Primero que hace esto es Rusia, después es Argentina. Perú regula este tema del aborto en el año 1924, cuando en el Código Penal despenaliza el tema del aborto en casos de salud, o sea, cuando afecta la vida o el riesgo de la salud. O sea, ya vamos a tener 100 años de esa despenalización. Y entonces, esto es un concepto de salud pública de los estados para proteger a las personas en relación a un tema que se daba cotidianamente y como ustedes ven, que no es un tema nuevo. El otro tema, como mencioné, es el tema de los derechos humanos después de la Guerra Mundial. Los derechos humanos se convocan a todas las naciones y en el año 48 declaran el respeto a todos los derechos, dentro de ellos el tema de la salud, y hacia finales ya del siglo pasado se incorpora con mucha claridad en los convenios internacionales y en las proclamaciones de los estados el derecho sexual y derecho a la salud reproductiva. Hacia los años 70 se incorporan los principios de la bioética, y estos principios de la bioética son muy importantes porque tienen que ver y actualmente son los que nos permiten hacer reflexiones en relación a lo que es el avance de la medicina, el avance de la tecnología, lo que es el genoma, los procesos de infertilidad, de manejo de la infertilidad, los embriones, la planificación familiar, el aborto. Entonces, todo eso entra en un análisis de la bioética que nos está ayudando a definir cosas en general para todas las personas, ¿no es cierto? Y entonces, tomando en cuenta los derechos, los principios, es que en el mundo muchos países adoptan los conceptos de salud pública y ahora en la actualidad hay muchos más países que tienen alguna consideración de tipo legal a favor de permitir el aborto en circunstancias específicas. Pero el aborto no se produce así solo. El aborto tiene una causalidad en general en el embarazo no deseado. Y entonces, esa es una fuente grande para interrumpir el embarazo. Cuando el aborto que ustedes han manejado, el aborto espontáneo, que es más o menos un 15% en general, pero este es un tema en relación a lo no planificado, no deseado, que lleva a una mujer a interrumpir. Cuando se produce el embarazo no deseado, se plantean fundamentalmente 3 rutas: la de interrumpir el embarazo, asumir los hijos que no se desean, y que sean estos hijos ya se vuelvan deseados o de repente continúan no deseados. Y el otro tema es la adopción. Y entonces, frente al embarazo no planificado, ha surgido y está la estrategia que ustedes conocen, que es de la planificación familiar y el tema de los métodos anticonceptivos. Y entonces, Perú no es uno de los países que más métodos anticonceptivos tengan en la región. Llegamos a un 53-54% de uso de métodos modernos de planificación familiar, y íbamos, siquiera nos manteníamos en ese nivel, y en todo caso se estaban haciendo esfuerzos para aumentar el uso de los métodos. Sin embargo, esto se había planificado hasta el año 2030, sin embargo, con la pandemia
¿no es cierto?, había un descenso en toda la región de la prevalencia de uso de los métodos anticonceptivos. Esto nos enfrenta nuevamente a relaciones sexuales que podrían estar siendo de riesgo en cuanto a si se planifica o no se planifica, y nos confronta de que la fuente principal, que es el embarazo no deseado, la fuente principal del aborto, volvería a tener muchos casos. Pero el aborto en sí, en riesgo a la salud como aborto, ¿no es cierto?, ¿tendría el mismo riesgo? Esas son preguntas importantes. ¿Cómo sería importante determinar el riesgo? ¿Y cuál es el concepto que la Organización Mundial de la Salud ha dado en relación al aborto con el riesgo? Y entonces, el aborto la Organización Mundial de la Salud ya ha definido a comienzo de este siglo y un poco antes también, que los abortos son realmente de dos tipos: los que son seguros, se hacen bien, y los que se hacen mal, se llaman los inseguros, que tienen dos características fundamentales. Una tiene que ver con el personal que hace el aborto, ¿no es cierto? El personal que no tiene ninguna competencia, no es calificado, no está entrenado para hacerlo en forma segura. Y lo otro tiene que ver en cómo se hace esto. Si se usan cuestiones empíricas, sin ninguna condición mínima de seguridad, ¿no es cierto?, con alto riesgo de contaminación, etcétera, y eso se denomina entonces aborto inseguro, cuando el profesional o la persona que hace esto no sabe no tiene las competencias, o cuando se hace con condiciones inseguras. Eso es el aborto inseguro, que es el que está relacionado con la afectación fundamentalmente de la morbilidad y la mortalidad de las mujeres que se someten al aborto. ¿Cuánto ocurre en el mundo? En el mundo, los abortos seguros ocurren más en el mundo desarrollado. En cambio, en los países como el nuestro, Latinoamérica, los abortos inseguros son los que más abundan. Este es el mapa, ¿no es cierto?, para que vean de los abortos inseguros. Miren cómo está pintado Latinoamérica. Y esto no es simplemente una pintura, sino que, fíjense, en el mundo se colocan los avances diferentes de la década pasada, del 2008, que todavía tiene vigencia. Tiene vigencia porque todavía está este esquema, esta gráfica. Y Latinoamérica está considerado como el segundo continente con más elevado nivel de abortos inseguros. En Latinoamérica, un promedio más o menos de abortos inseguros, el de abortos en general es de 30, 40, 50 abortos por cada 1000 mujeres. O sea, la región de Latinoamérica tiene una de las tasas más altas de abortos inseguros. Pero el aborto inseguro, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se presenta, sobre todo? Y ahí nos tenemos que señalar que esto tiene que ver con aspectos socioeconómicos, de desarrollo. Y entonces las mujeres de áreas pobres, rurales, que acuden generalmente a empíricos, ¿no es cierto?, o a médicos u otras profesionales que no tienen una adecuada capacitación. Y es una etapa que nosotros hemos visto cuando hacíamos la residencia en el hospital, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, llegar mujeres con palos de tejer dentro del útero, con los equipos de venoclisis que les habían sacado puntas, o colocarse creso, que son sustancias que se usan para limpiar el piso, etcétera. Y hemos visto morir gente llegando al hospital habiéndose producido maniobras inseguras para producirse un aborto. Y entonces hay eso de las mujeres que se tratan de producir los abortos de todas maneras, de alguna forma, pero a pesar de esto dicen los análisis en general que la severidad de las complicaciones del aborto inseguro están disminuyendo. Pero sobre todo eso es en los países desarrollados, que disminuyen un poco más las complicaciones, pero en los países como el nuestro no disminuye, se mantiene, y en algunos casos y en algunas edades aumenta. Y miren, cuando uno se detiene a mirar esto del aborto inseguro, de mujeres pobres, etcétera, uno se pone a pensar, y esta mujer sería una loca para meterse una cosa así terrible para poder hacer un aborto.
Pero es que, como ustedes se van a dar cuenta, el aborto no es no ocasiona placer a las mujeres. No lo hacen porque quieren hacerlo y porque se han embarazado para abortar. Es porque hay alguna condición que dice este embarazo se presentó, no se deseó y no puedo obtenerlo, y se desesperan y usan estos métodos que, como les digo, en estas condiciones lo hacen hasta en forma empírica. Eso lo vamos a ir viendo en general. Entonces, ¿qué determina, pues, que el aborto sea en malas condiciones? Y entonces la pobreza es un tema importante, la inequidad en salud. Lo vemos seguramente cuando han hecho el curso de muerte materna, la ruta que sigue una mujer a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, con una gran inequidad en salud, no solamente para recibir o tener acceso a servicios de salud o tener disponibles métodos anticonceptivos para prevenir embarazos, etcétera, sino que es una inequidad que se da desde tempranamente para aprender o tener conceptos básicos de prevenir su salud. ¿No es cierto? Cuando se habla de la ruta de la mujer pobre que no tiene acceso a diferentes elementos y cuando se enferma, finalmente no tiene acceso a un buen tratamiento y al final, cuando tiene una emergencia grave y se muere, uno se pregunta, ¿quién la mató? ¿La enfermedad o la inequidad que surgió desde comienzos de su vida? En cuanto a la educación y a la salud. Entonces uno, si reflexiona bien, se da cuenta que la enfermedad finalmente acaba con ella, pero como producto de la inequidad que existe. Y esto lo plantea muy bien Mahmoud Fatala, una autoridad grande de la salud en la década del 80, planteó una serie de la ruta de la mujer X, que espero que se lo hayan pasado en Muerte Materna, pero que es muy interesante verlo porque nos permite analizar en concepto cómo la inequidad puede matar a la gente. En tercer lugar, las condiciones de legalidad o ilegalidad. Esto es importantísimo desarrollarlo y verlo, porque a veces se piensa, claro, se va a legalizar el aborto para que se haga aborto, y eso está más lejos de lo que realmente es la intención de los políticos, como lo van a ver, y otros determinantes sociales. Y entonces, en el tema de pobreza no hay necesidad de hacer un gran análisis de cómo la carencia de dinero, ¿no es cierto?, y la falta de información pueden influir no solamente en el tema de la prevención del embarazo no deseado, sino también en cualquier otra cuestión de salud. La falta de acceso a servicios y los factores emocionales asociados a la precariedad que nos lleva también a la misma pobreza. El tema socioeconómico, analizado también con Kaplan George y con Birdsall Hedge en publicaciones que nos dicen que el riesgo de morir de los individuos más pobres en los siguientes 10 años es 4 a 5 veces más alto que la de los ricos, ¿no es cierto? Y las inequidades en salud tiene que ver con el concepto de lo que le damos a la salud en general. Cuando yo hacía algo de medicina ocupacional en la década del 80, y íbamos a algunas fábricas que íbamos a ver preocupados por la salud ocupacional, la gente trabajadora no le interesaba mucho lo que era este programa de salud ocupacional, porque la prioridad de las personas fundamentalmente tiene que ver con la economía, tiene que ver con la alimentación, con la vivienda, con el vestido. En cuarto o quinto lugar está el tema de salud. Entonces, no solamente el individuo es vulnerable por el concepto que tiene en relación a la salud, para él, su derecho a la salud, sino también es vulnerable en general cuando hay la inequidad en salud, porque eso hace que la diferencia entre que otras inequidades es que la salud son problemas de vida o de muerte, como está bien señalado en la publicación de Birdsall Hedge. El embarazo no planificado y qué pasa en los países desarrollados, miren, las tasas de aborto en el verde claro, de los países de mayores ingresos, ocurre en menos cantidad y ocurre la tasa de abortos en menor cantidad, como vamos a ver. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? En Latinoamérica está totalmente prohibido en países como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica, Surinam. Pero acá quiero destacar
en la República de El Salvador. En El Salvador, para que ustedes sepan, porque deben haber llegado a lo que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo que no está localizado dentro del útero y afecta al 2% de los embarazos en general. Muy bien, en El Salvador no solamente está prohibido el aborto de un embarazo que está dentro del útero, sino también el aborto de un embarazo que se localiza en la trompa, por ejemplo. Eso se llama el ectópico. Entonces, en El Salvador, un médico no puede, a pesar de haber diagnosticado que es un embarazo ectópico, no puede hacer una cirugía para tratar el embarazo ectópico, y tratarlo es sacar ese embarazo de la trompa, porque si continúa creciendo, va a romper la trompa y va a producir una hemorragia interna y la mujer se va a morir. De hecho, una de las causas de muerte materna es el embarazo ectópico, cuando no se detecta a tiempo. Pero en El Salvador está prohibido, mientras el embrión tenga latidos, no se puede hacer una operación de embarazo ectópico. Lo cual es un absurdo total, porque ni la iglesia permite esa situación. Pero eso ocurre en El Salvador, para que vean lo que ocurre. Hay una causal para el aborto, que es la causal de vida, en Guatemala, Panamá, Paraguay, Venezuela, y la causal de vida y salud que tiene Perú, ¿no es cierto? Que no solamente el riesgo de vida, sino también el riesgo a la salud. Está en Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, México. En general, hay otras causales como en el Ecuador el tema de violación, en Bolivia también, en Brasil también el tema de la violación. En México, en general, estaba México DF, que tenía abortos sin restricción, se ha agregado Oaxaca, algunos otros estados se han agregado a abortos sin restricción, y en esto también Argentina, últimamente en diciembre del año pasado, ha determinado el aborto hasta las 14 semanas de libre elección, como lo hace ya hace tiempo Cuba, Guyana y el Uruguay. Entonces, este más o menos es el panorama en cuanto a la legislación en Latinoamérica. Y entonces yo les decía, uno dice, pero claro, legalizan el aborto para hacer abortos, obviamente, ¿sí? No, esa es la idea que uno tiene. Pero, ¿será así? ¿O qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en los países donde no hay restricción legal, ocurren menos abortos que en los países donde hay restricciones legales. Entonces, miren ustedes, en Holanda, Bélgica, Suiza, donde hay el aborto liberal, menos de 10 mujeres por 1000 abortos. Y en cambio en Perú y Chile, y esto es una cifra antes de que Chile, cuando Chile todavía prohibía totalmente el aborto, ahora ya lo permiten, riesgo de salud, en caso de violación y en caso de malformaciones incompatibles con la vida, desde hace 2 o 3 años en Chile. Pero en ese tiempo prohibido, y en Perú solo el terapéutico, más de 50 por 1000 mujeres. ¿Pero cómo va a ser? Pero si es prohibido. Pero claro, pues, cuando es legal, los estados tienen que velar por prevenir el embarazo que no se planifica, que no se desea. Y entonces tienen sistemas de educación sexual, de disponibilidad de metodología anticonceptiva en todas las edades, y tienen protección social de la mujer que se embaraza. Entonces, hay estrategias para prevenir el embarazo no planificado y estrategias para prevenir el aborto también. Eso es lo que ocurre en los países donde es legal, porque se plantea el aborto como una cuestión legal para que las mujeres, por hacerse el aborto, no se mueran. Y eso es lo que ocurre en el mundo, o sea, menos abortos en los países donde es legal que en países como el nuestro. Pero ¿qué sí ocurre en los países donde hay restricción legal? Donde hay restricción legal, ocurre que hay más de 30 por 1000 abortos, ¿no es cierto?, que son inseguros, como es en América Latina. O sea, donde es legal, el aborto es mucho más seguro, y donde es ilegal, el aborto es mucho más inseguro. Ese es el panorama de la legalidad. O sea, el aborto legal no hace que haya más abortos. En el mundo, todos los estudios nos dicen que donde es legal, se reduce el número de abortos porque los estados incluyen estrategias para disminuir los embarazos no deseados. ¿Qué otros determinantes tenemos? Tenemos los roles tradicionales, desde la edad primitiva, el rol del varón, que ejerce un notorio poder en la sociedad familiar,
¿no es cierto? Y que a veces invisibilizan necesidades, la violencia que se ejerce notablemente y que últimamente ya se ha mostrado cómo es que se presenta, la evaluación social de la mujer, ser adolescente es un determinante interesante porque hasta hace un tiempo no se permitía que legalmente la adolescente acceda a los insumos anticonceptivos. Actualmente ya, desde la norma técnica que dieron en 2016, la adolescente puede acceder a cualquier anticonceptivo, implantes, dispositivos intrauterinos, píldoras, inyectables, condones, ya pueden disponer de la norma técnica. Para el adolescente. Algunos médicos aún no saben que pueden dar metodología anticonceptiva al adolescente, pero es otro de los determinantes que a veces influyen para no protegerse en el tema del embarazo no deseado. Escaso poder social para la toma de decisiones, mitos y concepciones morales, mitos. Hay enorme cantidad de mitos. Yo los invito a ustedes a que no sean parte de esos mitos. Muchos médicos tienen mitos en relación a los métodos anticonceptivos que si usas, te va a producir infertilidad. Si usas, eso es un abortivo. Si usas, eso te puede dar riesgo de cáncer, etc. Mitos enormes, ¿no es cierto?, que hay que leer, hay que enterarse mucho de lo que dice la Organización Mundial de la Salud en relación a muchos métodos anticonceptivos para que vean que son mitos algunos tipos de apreciaciones de colegas que no se han enterado muy bien de lo que significa el uso de anticoncepción y por qué se usa. Y pautas culturalmente, socialmente toleradas, como ya mencionaba, la violencia, el control de autonomía y la capacidad de decisión. Entonces, ¿pero cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son de que va a haber, por abortos que se hacen en mala situación, va a haber enfermedad y muerte en mujeres. Las que van a afectarse más son las pobres en las zonas urbanas marginales, las zonas rurales, y la atención del aborto consume recursos. Y vamos a ver que esto en sí nos va a configurar el tema del problema de salud pública para los países donde se presente el aborto. Y entonces esto nos pone de entrada en el siguiente punto, que rápidamente vamos a revisar el aborto como un problema de salud pública. Y tradicionalmente ustedes deben saber que en general, cuando tienen un problema tipo tuberculosis, cáncer, etcétera, si ustedes quieren ver si el problema tiene una relación con la salud pública, debe tener tres condiciones. En primer lugar, el alto volumen de presentación, que haya muchos casos. En segundo lugar, que su presentación origine riesgos en la salud, en la vida, incluso la muerte, que le dé problemas en salud, riesgos. Y en tercer lugar, que esto signifique un costo para el Estado, pero no solamente un costo económico, sino un costo social muchas veces. Entonces, si hacemos una revisión rápida en cuanto al número, vemos la gran cantidad de abortos que se hacen en el mundo, gran cantidad, y que ocasiona riesgo de muertes maternas. Antes hablábamos de un riesgo de muerte materna en el mundo, de 500.000 muertes maternas en general, por todas las causas. Ahora estamos por debajo de 300.000. Sin embargo, el aborto sigue siendo una de las causas principales de muertes maternas. ¿Y cuántos abortos se presentan en el mundo? 56 millones de abortos, y la mitad de ellos son inseguros, y 6,5 millones en Latinoamérica y 4 millones en Sudáfrica. En Latinoamérica en general y en Sudamérica 4,6 millones. 47.000 muertes por complicaciones de aborto. O sea, miren la cantidad. Y acá nuevamente vemos Latinoamérica, el Caribe, América Central, Sudamérica, cifras de porcentaje de abortos inseguros en relación a todo el mundo. Cantidades sobre los 70%, casos que se dan de abortos inseguros. Este es el mapa. En el Perú, muy bien. En el Perú el promedio estimado, porque ustedes verán y entenderán que cuando hacen su investigación, uno de cualquier tema, van a ver casos de ocurrencia en un hospital, ¿no es cierto? Y piden las estadísticas y se ponen a analizar cuántos casos han habido de tal problema, a ver cuánta tuberculosis, esto, de dónde vienen, hacen su análisis,
hacen su epidemiología, etcétera. Pero cuando hablamos del aborto inducido, no hay forma de que ellas vayan y se hagan un aborto y envíen a una central de información y digan, me acabo de hacer un aborto. Yo he tomado esto para un aborto. Nadie informa. Entonces, en el mundo se han desarrollado tecnologías para estimar y que nos permiten comparar a los países de diferentes continentes para saber qué es lo que ocurre con los abortos. Y usando esas estimaciones es que Perú más o menos se calcula, y es una estimación de la década pasada, se calcula que ocurrirían cada año, ¿no?, 370.000 abortos, que podrían ser más de 400.000 ahora o menos, pero está por encima de 300.000, pues, o sea, ocurren como 1.000 abortos diarios, con una tasa de abortos de 50 abortos por cada mujer, por mil en mujeres en edad fértil, y en Latinoamérica es 44 por 1.000 mujeres. La gran mayoría son abortos inseguros, es la tercera causa de muerte materna, y el aborto, como ustedes saben, no es punible en el caso del aborto terapéutico, y ya se aprobó la guía que vamos a verla rápidamente. Esto es más o menos el estudio de Delicia Ferrando en el año 2002, en relación a los embarazos, estimando que un 60% son embarazos no deseados y un 40% son nacimientos deseados, pero el 60% de los no deseados, muchos acaban, 35% acaban en aborto. Y esta no es una cifra de estimación que no tenga un asidero concreto. La ENDES nos revela que en las mujeres que se han preguntado, la ENDES, que es un estudio como la DHS, que es un estudio de encuesta que hace el Estado, el gobierno, cada cierto tiempo, nos revela que el haber querido embarazarse o no, en los últimos 5 años, anda por el 50-60% de que no. O sea que esta estimación es más o menos cierta. Y miren ustedes, en estas estimaciones, cómo ha ido creciendo. En el año 94 se hizo la primera estimación y se habló de un 271.000 casos de abortos clandestinos en el país. En el 2000, 352.000, en el 2006, 371.000. Desde ahí no hemos vuelto a hacer una estimación de esta naturaleza. Creemos que o se mantiene o probablemente se ha elevado más la cifra de abortos inducidos, que no se registran obviamente, salvo cuando están complicados, que sí aparecen y llegan al hospital. Miren, entonces, las complicaciones que llegan al hospital nos revelan que el ministerio no las cifra de 45.000, 50.000, etcétera, más la cifra de los hospitales militares, de seguridad social, etcétera. Debemos llegar en cifras que se registran a 70.000 casos que llegan a hospitales, pero miren ustedes cuántos casos más no han llegado a los hospitales, cuántos casos más se han hecho, es lo que se calcula. El estimado nos da más de 300.000 casos de abortos clandestinos que se estarían haciendo. En la muerte materna, lamentablemente en nuestro país, ustedes ya deben saber que se elevó más en un 45% y casi nos hace comparar la cifra de muerte materna con el año 2012. Y ahora también se está incrementando y probablemente supere esta cifra, teniendo al COVID como tercer punto. Pero el aborto ha seguido siendo una causal de muerte materna. Miren, en el 2018 es la tercera causa de muerte materna. O sea, ya hemos visto número, riesgo de salud, muerte materna, muchas otras mujeres que han sido sometidas a una práctica insegura de aborto, o quedan infértiles o pierden el útero, o a veces quedan con inflamación pélvica crónica y otros problemas de salud, ¿no es cierto?, que más allá de la muerte le va a perjudicar en general durante toda su vida. Y en relación a los costos en el mundo, lo que se gasta son más de $553 millones en el mundo. Eso se ha estudiado muy bien en tema de los costos que encarecen, que dan los abortos inducidos y clandestinos, pero el doctor Tábara, hace unos años, en el 2012, hizo un estudio en 4 hospitales para determinar los costos que originaban las complicaciones de aborto que llegaban a los establecimientos de salud, y yo hice un análisis
en base a los estudios del doctor Tábara, haciendo un análisis y calculando que si el promedio era de 50.000 a 60.000 casos de complicaciones post-aborto que lleguen a los hospitales, el cálculo de gasto aproximadamente que tendríamos es decir, más de $7 millones anuales que tendríamos en gastos que tenemos en los hospitales. Recuerden ustedes que en los hospitales la atención por causas obstétricas, la principal es la atención de parto, sea partos normales o cesáreos. Pero la segunda causa de atención son los abortos, porque los demás casos obstétricos, preeclampsias, hemorragia, etc., no llegan a ser el número que significan los abortos. O sea, eso significa un gran costo a los hospitales de salud. Pero no solamente es el costo económico, que también podría ser para la propia persona, sino también hay el costo de muerte, también es relacionado al costo de las secuelas psicológicas, emocionales, laborales y de cuidado. Y además, cuando no se plantea la atención de forma ambulatoria para los casos de sangrados, y no se retorna prontamente a la casa, a la mujer y con algún método, tenemos un costo social alto porque dejan a los niños encargados, qué sé yo, hasta que los atiendan, cuando esto no podría atender fácilmente. Por lo tanto, creemos que en el Perú, ya el Ministerio de Salud lo dijo, y todos podemos hacer un análisis muy simple y decimos que el aborto provocado inseguro cumple con los criterios para definirlo como un problema de salud pública. Tercer punto que quiero tocar, antes de que se me vaya el tiempo, estamos bien, es el aborto terapéutico. ¿Qué es el aborto terapéutico? Se lo mencioné el siglo pasado, en el año 1924, se despenaliza el aborto por causal salud. ¿Qué significa esto? Es la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, o sea, hasta la fecha del aborto, como una alternativa que se considera cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Por lo tanto, si uno analiza bien acá, hay varios aspectos. Primero, que lo hace el médico, ¿no es cierto? Que es el único medio para salvar la vida o para evitar en su salud. Entonces, no es necesario que la gestante esté en inminente peligro de muerte, sino que es suficiente con que exista una amenaza de daño grave y permanente en su salud. Y entonces, ¿qué es la salud? De acuerdo a la OMS, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la afección o la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿No es cierto? La Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma: el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es un derecho humano, y el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible al servicio de atención de salud y de calidad suficiente. ¿No es cierto? Y un derecho humano. Entonces, el aborto terapéutico está vinculado a derechos. Ya había mencionado que el siglo pasado uno de los temas que entraron fueron los derechos. Se dio en la Conferencia Mundial de Beijing, se ha reiterado con acuerdos internacionales de los países, y en relación a la toma de decisiones libres e informadas sobre el embarazo y el parto, es un derecho humano básico. En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. O sea, quiere decir que si yo tengo una causal de salud en mi país, que es Perú, una causal de salud que es vida o protección de la salud, el aborto puede hacerse en un hospital con todas las condiciones de seguridad para que la mujer no se exponga al riesgo de tener que morir o tener que tener alguna enfermedad. Y entonces eso lo ha asumido muy bien el Instituto Nacional Materno Perinatal desde hace muchos años. Les quiero contar además que mi proceso de residentado en el instituto, en el año 79-80, y luego cuando trabajaba en el instituto, teníamos que, en el siglo pasado, estamos hablando, o sea, los 80, 90, sin que haya una reglamentación específica, como ya la hay, ahorita les comento, nosotros atendíamos abortos terapéuticos, porque el Código Penal lo había despenalizado en el año 1924. ¿Y qué atendíamos? Nos llegaban solicitudes
del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas por cáncer de cuello, útero, mama, para interrumpir gestaciones de 20 semanas, 18 semanas, qué sé yo. En ese entonces teníamos tecnología, era muy básica, y se interrumpía con histerostomía, etcétera, etcétera. Pero eso lo hemos hecho antes. El año 2014, el Ministerio de Salud saca la Guía Nacional para el Aborto Terapéutico, para interrupción legal del embarazo, que considera causales, y causales que tienen que ver con enfermedades que afectan a la salud de la mujer, que pueden poner en riesgo su vida o su salud, y considera también aquellas otras que, de acuerdo a la opinión de los médicos, podrían poner en riesgo su vida a la mujer. Y entonces, frente a esas causales, el instituto que vino ya trabajando el tema del protocolo y la guía, ¿no es cierto?, es que incluso ya cuando el doctor Mascaro era director, atendían casos de aborto terapéutico. Y esto es más o menos las cifras que ustedes pueden ver desde el año 2009 hasta el año 2020, de casos que se han atendido de aborto terapéutico, que ustedes ven ahí, que son 402 frente a la gran cantidad de abortos, de complicaciones de aborto que se han atendido, porque en promedio se atienden unos 4.000 casos de complicaciones de abortos mensuales, anuales, ¿no? Anuales. Y el total de abortos terapéuticos es de 402 en el instituto. Se cayó el número de atenciones el año 2020 por tema de la pandemia, ¿no es cierto? Los casos en el 2020 bajó, se estaba elevando, miren ustedes cuál es la curva ascendente de abortos terapéuticos, ¿no? Pero por la pandemia ya ahora nuevamente se está recuperando esta atención. Estos son los casos que hay en el 2021 hasta el mes de junio, ¿no? Las edades, de 20 a 29 y 30 a 39, son las que ocupan el mayor número de casos. Y estos son los diagnósticos, ¿no? Miren, en el caso de las mujeres, de afectación de su salud o su vida directas, físicas, tenemos neoplasias, hiperemesis gravídica vírica refractaria, lesión neurológica severa, lupus, síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿no? Y otras patologías que generen su salud física o mental, 396. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Claro, en el instituto se atiende con riesgo a la vida, se atiende un número, pero con riesgo a la salud física o mental, un mayor número. Entonces, si vemos acá, ¿no es cierto?, el tema de riesgo de muerte materna, vemos un número de los 18 que afectan la salud física, fundamentalmente, que se han atendido, y de otros casos en los que se ha afectado la salud mental de la mujer. O sea, salud mental, ya tenemos casos de violación también. Ustedes deben saber que el año 2012, la principal causa de muerte materna indirecta, ¿recuerdan? Hay la muerte materna directa y la muerte materna indirecta. La directa es aborto, preeclampsia, hemorragia, posparto, etc. Y la indirecta, infección urinaria, tuberculosis, otras afecciones que se empeoran con el embarazo. Entonces, la principal causa de muerte materna indirecta en el año 2012 fue el suicidio en adolescentes, entre adolescentes. La principal causa en adolescentes de muerte materna indirecta en 2012, 56% de suicidio. Quiere decir que la afectación de la salud mental es un hecho que produce muerte. Y por eso, muchos casos de violencia sexual se atienden no por ser casos de violación, sino porque se afecta la salud mental y es analizado por un especialista que considera que esta persona se puede suicidar o puede afectarse gravemente con una grave depresión. Esto ya se analiza con un especialista. Y ha habido 5 casos en el instituto de estos. Los demás son malformaciones incompatibles con la vida que ha generado un trastorno, una afectación a la salud mental de las mujeres que se ha podido confirmar con una evaluación. Estas son las edades, llegan tardíamente muchas veces, ¿no? Las técnicas que se han usado es con misoprostol más ameo, o misoprostol más legrado, misoprostol más mifepristona,
y me ha alegrado en un estudio que se ha hecho, y estereotomía en muy pocos casos. Los anticonceptivos post-aborto también han estado, se han dado. Pero quería mencionar antes, no ha habido un solo caso de complicación por atención de estos abortos. O sea, los abortos han sido totalmente seguros. Tampoco ha habido ninguna denuncia a los médicos que han hecho la atención, porque están dentro del marco de la ley, y más bien del respeto a los derechos de las mujeres. No ha habido ningún problema que pudiera afectar el estigma que se puede generar sobre un profesional de salud que atiende, que es un estigma que lo tienen las mujeres también cuando deciden tomar la decisión del aborto. Muy bien, entonces para concluir y estar siempre en el marco de la hora que me han dado, diremos que el aborto inducido inseguro es problema de salud pública, eso no hay duda. No solo es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, también tiene costos económicos y sociales, efectos sobre la salud física y mental, y puede generar estigma en las mujeres y médicos que lo atienden. Siendo la principal fuente de embarazo inducido, es importante desarrollar estrategias de prevención del embarazo no deseado. Claro, tenemos que desarrollar una educación sexual basada en criterios científicos, facilitar el acceso y la disponibilidad de métodos modernos, asesoría en anticoncepción para su uso correcto y consistente, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia. Lo que se quiere es prevenir el embarazo no deseado para que no acabe en un aborto. Por ejemplo, una mujer que tiene una insuficiencia cardíaca o que tiene un cáncer en manejo o que tiene un lupus, etc., se le tiene que informar que si se embaraza puede afectar a su salud y se puede morir o se puede agravar. Por lo tanto, esa mujer tendría que prevenir el embarazo no deseado. ¿Cómo? Con planificación familiar, con métodos anticonceptivos. ¿Y se hace eso? No. ¿Por qué? Porque solo lo que dan métodos, solo lo que hacen el tema finalmente de la hora, es el ginecólogo. Y las otras especialidades, ustedes, alguno va a ser cardiólogo, alguno va a ser internista, alguno va a ser endocrinólogo, oncólogo. Tienen que mirar a la persona integralmente, no con la enfermedad. Bueno, le estoy tratando de la enfermedad, pero ellos tienen su sexualidad y puede querer tener relaciones y es totalmente un derecho de ella. Y si tiene el útero y tiene ovarios y ovula, puede embarazarse. Y si eso afecta a su salud, tendría que recurrir al aborto terapéutico, que es legal y es un derecho de la mujer. Y entonces, ¿por qué no prevenirlo? Hay que prevenirlo también. El aborto inducido tiene determinantes sociales que deben ser atendidos por el Estado. Se requiere una revisión de la situación legal del aborto, que no solamente debería considerar el tema de la salud, sino también el caso de violación, de malformaciones incompatibles con la vida. Pero la verdad es que en nuestro país necesita un verdadero Estado laico, no con una presión muy grande de sectores conservadores. Y esto se necesita para tener políticas de salud que realmente protejan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres teniendo servicios integrales. Y finalmente, decirles que en relación al aborto terapéutico en el instituto, les señalo esta experiencia porque en los demás hospitales se atiende, pero muy poco. Y ha dado una respuesta mucho mejor a la guía del aborto terapéutico que se aprueba en el 2014 y que lo hace desde hace muchos años hasta ahora, y que acaba de sacar una nueva revisión de protocolo de aborto terapéutico, es el instituto, ¿no es cierto? Y este aborto terapéutico está basado en principios de bioética, como enfoque de derechos sexuales y reproductivos, y la última actualización es del 2020. Hasta el momento se han atendido 431 mujeres, predomina el manejo médico quirúrgico y se oferta anticoncepción. Yo creo que el aborto terapéutico es un derecho de las mujeres, pero también es una responsabilidad de nosotros no solo atenderla, sino prevenirla también, porque sabemos que hay mujeres que pudieran tener ese requerimiento, esa necesidad, pero porque ejercieron su derecho a la sexualidad sin protección y se embarazaron y pusieron su vida en riesgo. Y entonces tienen todo el derecho a interrumpir. Muy bien, Pedro, he cumplido en el tiempo que me pidieron. Muchas gracias. Dejo de compartir para cualquier pregunta rápida que pudieran tener.